La música en español dice: durmiendo me cantó, en sueños fue, mi nombre pronunció, yo lo escuché. Y si soñando estoy y veo por fin, fantasma de la ópera, aquí estás dentro de mí, los dos extraño dueto hemos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Y aun cuando tu mirada huya de mí, fantasma de la ópera soy yo, dentro de ti, quien ya tu rostro vio, terror sintió. Yo soy tu máscara y a mí me oyó mi espíritu y mi voz. Fundido aquí, fantasma de la ópera soy yo, y estás en mí, fantasma de la ópera. Tus fantasías son verdad ideal, que hombre y misterio son. Mi ser total, la puerta al laberinto está ante mí, fantasma de la ópera soy yo, y estás en mí. Canta para mí, mi ángel de la música. Es el fantasma de la ópera. Canta, canta para mí, canta mi ángel, canta para mí. Aproximadamente esas serían las palabras en lo que ustedes pueden ver en cuanto a esta interacción, relación uno, el otro, ella, el fantasma, Christine, el fantasma es Erix. De alguna manera, sí, espero que conozcan la obra del fantasma de la ópera, que bueno, la escogí. Son muchas las razones y los motivos. Una es que tuvimos varias veces oportunidad de verla en el teatro con Ricardo y de alguna manera, bueno, todo lo que se ha revolucionado en mi vida y en mi mente ha pasado también y pasa por ahí. Pero bueno, no quiero demorarme más y voy a entrar un poco, no un poco, sino de lleno ya, a leerles lo que he redactado. Quizás sean muchas las ideas que van surgiendo, pero bueno, creo que es importante que nos vayamos haciendo muchas preguntas alrededor de lo que es nuestra práctica, de lo que hacemos cada vez que nos enfrentamos al mundo nuestro y al mundo de los demás. Puse una frase de Jean-Paul Sartre al inicio que dice: no podemos ser nada sin antes jugar a serlo. ¿Qué es el fantasma sino una escena que dramatiza un deseo inconsciente? No encontré mejor modo de representación para este tema que iniciar mi exposición de este modo: poner en escena el suceso del fantasma. Fantasma donde se estampa la articulación como un modo de concebir al objeto, al sujeto y a la relación entre ellos. Y así, de este modo, acercarnos a ese fantasma puberal que nos interesa comentar hoy. Fantasma en el que aquellas impresiones sexuales infantiles aparecen ahora en una modalidad diferente que atañe a un cuerpo que deja de ser infantil y se agita en sí mismo con aquel autoerotismo del que traía placer y a la vez cubre esa posibilidad de goce en el propio cuerpo bajo una máscara que remite a la dimensión del otro. Aquello que Freud nos muestra en Más allá del principio del placer, esa máscara que es respuesta al enigma del deseo del otro, es también defensa frente al goce propio ante un cuerpo que no está definido, pero sí es atravesado por la gramática de dicho fantasma y por la gramática de la pulsión. ¿Qué es lo que impresiona? Lo que escuchamos en la canción del fantasma es el mismo juego gramatical que podemos encontrar en lo inconsciente de Pegan a un niño en cuanto a activo y pasivo. Hay esta relación
o situación que se da entre Christine y Eric, el fantasma, más otros personajes que también aparecen. ¿Sí? Esta búsqueda de cada uno y apropiación del otro también que vemos ahí. Lo que escuchamos en la canción del fantasma es el mismo juego, ese juego que digo que es entre uno y otro y que introduce precisamente la dimensión del otro. Estoy aquí, dentro de ti, ¿sí? O estás en mi mente. Estoy en ti, en tu mente. Atracción, rechazo, amor, dolor, miedo, fascinación, opacidad, brillantez, la máscara que oculta y la voz que manifiesta el deseo de obtener. Fantasma que no pide nada, pero pide todo. Habrá que expulsar y desalojar al otro materno, encontrarse con el nombre del padre, incorporar la castración. Me estoy refiriendo a ese atravesamiento del fantasma pulsional en lo puberal. Es una escena conmovedora en la presentación que a la vez es de horror y deseo, desde seducción y de atracción, que podemos leer desde varias posturas. Tal vez, si vamos a verlo desde Klein, mucho más entre dos vías, ¿sí? Pulsionales contrapuestas, amor-odio, pulsión de vida, pulsión de muerte. Nos remite también a una lógica del fantasma en relación a sí mismo, a su mundo interno y sus conflictos en la escena. Lo que remite también a la lógica del fantasma en relación al sujeto, su mundo y sus articulaciones posibles. Esa fantasía que en la escena dramatiza el deseo inconsciente, tomar la voz de Christine, canta para mí, es clamor de requerimiento desde el otro al otro, pero también es la posibilidad de atraer con la máscara para descubrir aquello que está velado como requerimiento propio y entre ambos. En la clínica he podido observar cómo en esa escena puberal el fantasma aparece cargado de elementos que corresponden, sí, al fantasma de la infancia, ahora establecido en un cuerpo que busca quedar enmascarado ante el dolor de lo real de su cambio puber, cambio de cuerpo infantil a cuerpo de adulto, caracteres sexuales secundarios que demandan su apariencia, pero pueden inhibirse ante la posibilidad de la acción propiamente dicha de la sexualidad genital adulta o resultar en acto. Miedo, vergüenza, desconfianza ante lo desconocido y su atracción, lo que cambia y lo que permanece, manifestación y borramiento, aparición y desaparición, que muestran la disimetría y la alienación especular de lo puberal, mirada y destrucción del espejo. Hay una escena en El fantasma, en la ópera, en que el Eric, devastado, rompe los espejos y eso también resulta muy interesante para nosotros, bueno, para mí en esta elaboración. Ante una nueva subjetividad puberal se establecen situaciones paradójicas, ya que remueven el fantasma edípico que había quedado con cierta estabilidad en la latencia. Estabilidad de la latencia, me pregunto, ¿pero qué es latencia? Latencia, dice el diccionario de la Real Academia, es el tiempo que tarda en transmitirse información entre un origen y un destino. Es un tiempo de proceso mental, de cambios en la organización del funcionamiento de la personalidad, de la conducta y las relaciones sociales.
En ella la sexualidad no declina, se establece en lo psíquico y en sus relaciones con otros, así como en la organización personal y social. Se afianza en la posibilidad de realización con su cuerpo, su pensamiento, su lenguaje, en una propia construcción de sí mismo que gana autonomía. ¿Qué sucede entonces ante el reclamo del cuerpo que cambia ahora y altera lo que ha quedado impreso hasta este momento? Eso que contienen las otras instancias previas a la latencia, la de la primera infancia, la oral, anal y fálica, que ha dejado su huella en su cuerpo infantil, donde han encontrado cierta satisfacción en ese recorrido por sus diferentes zonas erógenas. ¿Cómo ha venido siendo la búsqueda del placer apoyada en necesidades fisiológicas, expresada en la demanda al buscar satisfacción? ¿Qué derroteros y qué fantasmas han atravesado ya la historia de ese puber que vemos hoy? ¿Qué gramática se ha constituido en el fantasma y en la pulsión hasta este momento? Esa famosa calma sexual que ponemos en la latencia frente a lo que fue toda la actividad sexual de la primera infancia, se queda sin forma de conjugación posible. Ahí encontramos lo defectivo. Se desarticulan los elementos de la escena. Aparece lo que ha quedado impreso en cada historia personal de una manera diferente, en la que habrá que conjugar otros verbos, otra escena y otros significantes. Ahora, enfrentado a esa otra escena, la puberal, por un lado, encubierta por las reminiscencias de lo infantil, la máscara que cae y la demanda de un cuerpo irreconocible aún, que se sexualiza en sus caracteres y se transforma físicamente, creando una marca imborrable del crecimiento. He ahí la marca, la cicatriz imborrable que ahora inscribe de modo diferente la posibilidad de estar en el mundo. ¿Qué del fantasma se va develando? ¿A qué fuerza recurre? ¿A qué invita ese llamado puberal? ¿Qué atracción tiene la máscara en cada uno hacia aquello que no permite ver? ¿Qué de ese velo funciona como defensa ante el horror de la castración, de la falta en sí mismo y en el otro? ¿Dónde quedará colocada ahora y de qué manera dicha falta marcada primero por el desamparo? Ese fantasma puberal es precisamente eso, el desamparo, el que toca los bordes de lo real en cuanto a su castración. Eso es un puber. Nos lo mostrará de muchas maneras, en sus cortes, en sus marcas representantes de un poder, control que se le escapa de sus manos, en especial cuando no encuentra en el agujero del otro la posibilidad de ser contenido. Colocarse ante esta otra forma de goce provocará cambios que podrán verse como peligrosos, riesgosos, de intensidad clara en lo que respecta a marcar una diferencia, mientras organizar se pelea con los fantasmas de la infancia. Queda enfrentado a su propio goce. La intensidad del desamparo puede ser muy grande. Nuestro reto en la clínica es permitir su expresión en la tramitación de la escena. El sufrimiento de dicha tramitación angustia, duele, se puede dejar de comer, borrar el cuerpo, cortar el cuerpo como un modo de encontrar un límite entre el yo y no yo, entre sujeto y objeto, entre amor y odio. Esa vacilación fantasmática que percibimos en la letra de la ópera cuando dice, estás aquí dentro de mí,
estás en mí, estoy en tu mente, estás en mi mente. Permite ver cómo se convierte en una afánisis, la desaparición del otro, que pone en juego el requerimiento del saber para anudar lo real del cuerpo y tener que hacer la propia reedición, hacer que opere la eficacia simbólica, ardua tarea que implica retomar al que era para lograr el que se es o será, ese incompleto que ha estado sostenido en su imagen especular materna al decir de Winnicott o Samiali. Atravesar el narcisismo será lo que le otorgue su ser, desplegar el campo familiar y para ello deberá encontrar sostén. Dejar caer los ideales paternos, afianzar otros, en algunos casos, los que han sido siempre modelos que remiten a un yo ideal, sí, desde ahí hay que partir, de ese yo ideal que se llama a veces actores, músicos, escritores, representantes sociales y en la actualidad otros que pueden resultar amenazantes o disruptivos, como youtubers o influencers. Cuando estamos ante nuestros pacientes púberes, observamos que no solo su cuerpo se va manifestando distinto, sino que algo más se mueve del lugar y requiere ser descubierto. Eso otro que se mueve es como la barca en las profundidades del teatro. Para nosotros en la clínica, lo inconsciente, es decir, ir muy adentro, muy abajo, las catacumbas del teatro. Eso que lleva a enfrentar la presentificación del borde en el agujero de lo real, dando de ese modo razón a la causa del vacío, el duelo. Nuestra práctica, que es una interrogación que apunta a lo posible o a la posible, producción de saber y de compromiso de saberes, el del analista y el saber inconsciente que vendrá a producirse por el impacto del acto significante, tarea que requiere de buscar formas para lograr la expresión de aquello que obstruye el fluir del nuevo cuerpo puberal en este caso. Implementar un juego distinto, un no juego, que sea juego, trabalenguas difícil de armonizar, rompecabezas para armar, para lograr que algo aflore. Ese cuerpo que ahora se manifiesta distinto, huele distinto, se ve distinto, se mueve distinto, habla distinto, ese que se nos muestra y que nos muestra un cuerpo metamorfoseado, como decía Freud, y que deviene de aquellas representaciones incestuosas marcadas por la represión ante el padre, madre ideal, y que reclama ahora una diferenciación. Ese es el paciente que tenemos delante. Una chica de 13 años me decía desesperada, mostrando una profunda ansiedad y angustia ante una cartulina que traía que su madre había hecho para ella. Mira esto, 20 cosas mi mamá quiere que yo cambie. Mi postura, mi arreglo personal, mis amigos, mi forma de vestir, el modo en que me peino, cómo hablar, cómo comer. Y así seguía la lista. Una modalidad muy común entre muchos padres que no pueden tolerar dicha metamorfosis. Esa intervención desde el otro que desconfigura y desestructura la propia posibilidad ante la demanda propia y la del otro. Tampoco debemos olvidar la constitución del fantasma materno ante un niño o niña como objeto de amor y de deseo de goce. Es decir, que niño ha venido siendo este con respecto al ideal materno, que niño o que niña. El requerimiento fantasmático es el de la expulsión y desalojo materno. La niña ha encontrado en la escuela una compañera diferente, que no es como la mamá quiere.
sino que es una mala influencia para ella. El otro, distinto como representante del fantasma materno. Fantasma ya no en ella, sino en la madre. Y acá es cómo se van cruzando los fantasmas. Otro chico de 13 años llega a la sesión y me pregunta si conozco la Luger Chrome o la Hellcat, a la Ruger número tal, con alcance de tanto y por cuánto, y así iniciamos una conversación acerca de pistolas, de armas. Yo digo que no conozco mucho, pero me interesa mucho conocer, saber de qué me está hablando. ¿Sí? Eso implica que yo pueda acceder a su saber y que ambos podamos entrar en ese descubrimiento de saberes posibles. Vamos platicando del alcance que pueden tener cada una. Él saca su teléfono, me busca, busca las pistolas, buscamos en internet, me detalla las características, ¿sí?, de cada una. Mi curiosidad lo entusiasma y yo me entusiasmo de lo que sabe y me muestra. Juntos vamos armando nuestra realidad provocativa, porque viene de lo violento, sin que esa violencia me agobie o aniquile, como podría ser en el caso de la mamá de la otra niña, que no podía tener amigas diferentes, que la agobiaba y la aniquilaba a ella y a la niña. Así recreamos nuestra escena, su mundo interno, deseoso de romper con aquel fantasma que irrumpe, quizá violentamente, ante la búsqueda de respuestas, no solo en su agresión, también en su crecimiento. Agresión como posibilidad de destrucción o como construcción distinta que permite moverse al fantasma. Qué locura, Lucy, ¿te atreves a jugar con eso? Lo entiendo, pero considero que algo tiene que aparecer, algo tiene que suceder en la sesión para que la representación psíquica se mueva. Sí, puede que ser que muchos padres vean aquí un peligro, peligro inminente de puber aniquilador de compañeros de clase. No dudo que la destrucción y la desestructuración sean posibles. Pero sí, si no se recrea, si no buscamos los caminos posibles de movilidad del fantasma, puede quedarse en irrupción, enfrentando a la pulsión sin dirección y sin meta. Llegar a las profundidades y quitar la máscara puede ser reconocida la verdad del ocultamiento. Es fundamental y eso no está dado con anticipación ni tiene que ver con las restricciones impuestas por el otro. El fantasma es creado en la subjetivización de cada uno y lo violento está en el enfrentamiento a la verdad que debe quedar al descubierto. Verdad que en este caso generalmente es verdad puberal, verdad sexual, verdad de cambio de cuerpo que puede actuar de manera diferente sin saber cuál es tal vez esa posibilidad o modalidad. Sabemos que es desconcertante contactar con el dolor de la angustia, quedar ante ese hueco que parece ser interminable. Por eso es preciso tocar la locura de nuestras fantasías, derrapes ilusorios de acercamiento a esa pérdida para poder saber si hay una posibilidad de sostenimiento en la falta. Falso y verdadero en la posibilidad de constitución psíquica. Acompañar el atravesamiento del fantasma puberal en el análisis nos confronta con lo que Philippe Bouton llama impulsos de fin no inhibidos, incestuosos y parricidas, lo cual nos lleva a tener un compromiso con la tramitación de la falta, para contener la angustia y como puente hacia la creatividad y el deseo. Si bien encontrarse ante el vacío del posible encuentro del objeto fantasmático de la experiencia sexual es lo que lo atrae a la consulta, es la práctica psicoanalítica la que permite evitar
y poner en acción los pasos que se requieren para movilizar el objeto causa del deseo y a su vez la constatación del deseo inalcanzable, ese requerimiento de pequeño a. En la ópera vemos que Christine duda. Toda respuesta del sujeto ante el horror de lo real requiere que la realidad se constituya a partir de esa falta, pérdida o ausencia, y no podrá ser sin angustia. Es la etapa en la que el cuerpo queda suspendido en su acción. Aparece el cansancio, el ocio, la pereza, el aburrimiento, que como decía antes, de modo defectivo, muestra totalmente lo incompleto, los huecos del paradigma que abarca algo construido como es, pero tener que llegar a ser adulto, a hacerse otro. No hay constancia en la conjugación. Está mostrando la complejidad de la construcción y el requerimiento de un terreno que no se reconoce como propio. Es realmente fantasmático. Es en sí mismo un fantasma. Es un alma errante. Es una visión quimérica, una figuración de la imaginación, una impresión en la fantasía. El drama de un deseo inconsciente. ¿Cómo no rechazar al otro constituido? ¿Cómo no pelear por una diferencia? ¿Qué bordes tocar para poder constituir aquello que le deberá pertenecer como propio? Se anudan aquí el mundo puberal y el mundo parental. Otro chico en su transición de 14 a 15 años me decía, antes venía y jugaba. Empezó siendo muy chico. Jugábamos, ahora hablamos. Dice, pero hay algo que no sé. Me falta algo, pero no sé. Y no se me antoja el juego, no se me ocurre a qué jugar, o si sí, sí quiero jugar. Y también me aburre, me da flojera elegir o crear como hacía antes. Todo esto mientras toma distraídamente unos dardos y los tira hacia el blanco de manera desganada. Lo raro es, me dice, que muchas veces vengo con sueño, pero no me preocupa, puedo quedarme dormido en tu sillón. Hay algo raro en esto de estar más grande y venir aquí. Ya no es igual. Cierta melancolía relacionada al duelo que permiten al fantasma mostrarse en su requerimiento, en su ambivalencia, en su misterio. Esa historia que el niño se cuenta a sí mismo, pero ya no lleva al juego como antes. El juego queda reemplazado para fabricar ahora su realidad. Despierta la desconfianza y la confianza, el descrédito y el crédito, el placer y el displacer, el amor y el odio, el encuentro y el distanciamiento, la obtención de reconocimiento y el aplastamiento absoluto del mismo también. Y así podemos seguir invistiendo al fantasma puberal, asignar una máscara y también entrar en su propia confusión. Es la elaboración de ese fantasma puberal en su respuesta y su protección que llevarán al sujeto a recuperar su división en el objeto A, sin que necesariamente tenga que volverse un recurso en la psicosis, solamente la neurosis. Detectar y diferenciar el objeto de deseo es una tarea difícil cuando están en pausa los elementos imaginarios y simbólicos y solo vemos lo real del desgano, sin ver allí que eso es la manifestación de confianza ante su deseo como objeto de identificación en su propia melancolía. No jugar, pero dormir ante la mirada, tal vez de la madre buena. Permitir a su cuerpo ceder ante su propio deseo. Descansar de un fin que no se reconoce. Descansar del requerimiento de no evasión en la demanda escolar, familiar, social,
de la responsabilidad ante el otro mayúscula. Es el momento de la escena que dramatiza el deseo inconsciente y ante todo provoca el atravesamiento de la elaboración de un duelo. Duelo ante lo irrepresentable, lo ininteligible, ante el acontecimiento en el que surge lo inédito, lo que no está en conformidad aún. Es tiempo de constitución del objeto perdido. Habrá que ir encontrando los modos para subjetivar la pérdida y empezar la construcción de un otro constituido con sus propias cicatrices. Esa escritura en que la apariencia imaginaria encuentra el escrito singular, descifrable en las asociaciones de la escena, tendrá que intentar lidiar con el goce y sus exigencias a través de lo simbólico. Ser para otros es no ser para sí. El dolor del atravesamiento y del vacío están ahí. La tensión, los riesgos, los cambios, lo inesperado, el valor para el afrontamiento se hace presente, pero duda, no confía. El requerimiento de un borde estructurante en la transferencia puede contribuir a la posibilidad de recrear el fantasma para poder acceder al rechazo y a la fascinación que representa como agujero y como búsqueda. Jugar a ponerlo en perspectiva para que esa cámara fija que lo representa se mueva de lugar, quedar cara a cara ante el dolor de la pérdida, es quedar frente al desorden significante. ¿Cómo dar forma, estructurar y andar en los bordes sin caer en el vacío? La mayoría de las veces es difícil, porque al encontrarse los fantasmas puberales con los parentales, se perturban y desconciertan. Aparecen la represión, la censura, la prohibición, que no permiten un lugar para la diferenciación y la estructura. La estructura padece, sufre y hasta se enferma. Ese nuevo fin que lo puberal establece como posible es una escansión, un corte entre lo que es posible como fin a alcanzar y el no fin de lo infantil. Lo tierno de la infancia y lo sensual de lo puberal no armonizan, se estorban, se rechazan, se molestan, se pelea lo sensual de la infancia con lo sexual de la pubertad. ¿Qué dolor aparece? Se desvanece la ternura frente a la eclosión psíquica y hormonal, corporal amenazante del deseo libidinal sexualizado. Se inhibe la meta, se enmascara, se reproduce tal vez como síntoma. La pulsión busca salida y puede encontrarla muchas veces en el acting out. El deseo queda en el impas, desorientado y confundido. Alcanzar el desarrollo de un ideal del yo se convierte en errancia y podrá dar vueltas y vueltas hasta encontrar una dirección posible. Y eso, si hemos logrado encontrar en la práctica la posibilidad de atravesar el fantasma. La anatomía de un fantasma recorre la urgencia de reconstruir una memoria para volver a habitar un cuerpo, y para ello deberá diseccionar el pasado que marcó su destino. Nadie es sin el que fue. Ahí es donde pérdida y fantasma coinciden. Se encontrarán en el propio vacío. Tal vez sea la posibilidad de cierta consistencia, un valor de cambio y valor de uso que permitirá el acceso a la realización, destruir al rival para lograr el deseo o encontrarse con su pérdida y abandonar la máscara. Aquí quiero señalar que hay una gran importancia en el mundo otro, el mundo en el que vivimos, el mundo que nos aflige de alguna manera. Aparece la crítica al mundo del otro, el interés por la causa, inicia un éxodo hacia la construcción con otros, sus pares, el mundo y sus requerimientos. Esto puede ser un modo de liberarse de sí mismo, de elegir a otros y de vincularse.
una vía posible a cierta satisfacción. En cambio, si el fantasma permanece estático, enfrentado al vacío o a la falta, sin poder ser sostenido por la creación y su obra, puede quedar atrapado en el plus de goce. Esa otra máscara que en la sociedad de hoy impide el compromiso de ser sostén y empuje para los que necesitan. Desaparecer dejando la máscara puede dar lugar a la posibilidad de interpretación simbólica de lo acaecido con el fantasma. ¿Podrá el fantasma puberal diferenciarse del parental y constituirse o sostenerse como propio ante la falta? ¿Quedará anudado en la posibilidad de síntoma parental y o puberal? ¿Qué resto puede representar la máscara en el caso de que la encontremos o la quitemos? Porque sabemos que corresponde a la división del sujeto, con su resto lo que lleva al plus de goce, o reconocemos como plus de goce lo que en la deformidad del fantasma puede parecer deseado para Christine. Algo de lo perverso se juega ahí. Discurso del cuerpo hablante, sujeto y objeto se entrelazan, cada uno está en el otro, representación absoluta del fantasma, disyunción, conjunción, inclusión, exclusión. El requerimiento de ambos, sujeto y objeto para la constitución del fantasma, va dejando caer la máscara y permitiendo la construcción de un cuerpo más sólido y contundente que es capaz de aceptar esa falta, tolerar la angustia del agujero y crear nuevas formas de construcción con su propia transformación. Un chico de 14 años me hablaba de su habilidad para los go-karts, su velocidad, su dominio y cómo otros burros que no saben nada lo chocaron, cómo su cuello aún estaba dolorido y me dibujaba en un plano cómo lo habían desplazado esos otros coches, a la vez que se paraba y con las sillas montaba una escena de cómo se había dado vuelta su coche ante el impacto con los otros, cómo había tenido que llevarlo los trabajadores del lugar. Esto me hacía ver un poco también la relación con canta para mí, ángel de la música. Sé lo que yo quiero que seas, descubrir lo burro en otros, sintiendo, sabiendo que yo también lo soy. Es decir, es el encuentro con la propia posibilidad e imposibilidad. So- eh, eh, Ver la carencia, la imposibilidad, la sorpresa de ser impactado desde afuera, ese otro el que impacta, que puede ser burro, pero que también da cuenta de que yo también lo puedo ser al dejarme impactar. Idas y vueltas del fantasma para lograr su propia aceptación ante el vacío y la obtención del otro como objeto que llenará el hueco. Burro. Encontramos algo de lo que implica gozar del cuerpo y sus marcas. Todavía me duele el cuello, obtener la plusvalía, el índice de satisfacción, el cuerpo como pertenencia y propiedad o el cuerpo como reclamo a aquello que queda enfrentado ante el oscuro objeto del deseo. Los dos grandes enigmas de la vida psíquica, la sexualidad y la muerte, y el triunfo sobre ellas. Vuelve a aparecer lo defectivo, las formas no conjugadas, aparece otra vez la apariencia como sustitución del sujeto, inseguridad del cuerpo, lo que al no quedar escondido aparece como desconocimiento, lo que enfrenta al objeto y sujeto, la inmovilidad provocada por el otro, el enfrentamiento al dominio interrumpido por ese otro. Es momento puberal del encuentro con esa invisibilización de la diferencia, en esa homogeneización que no permite ser uno sí mismo, sino que queda atrapado en el otro. Aletargado, sin estrategia, parecerá suficientemente eficaz para captar su interés. La máscara en la escena inicia su caída, pero permanece
en el sillón. No hay por el momento desaparición. Está en juego el velo que no permite acceder al Padre real, a la posibilidad de caminar la diferenciación aceptando la falta. El armado fantasmático que muestra la opacidad del sujeto mismo en este fading, desaparición, desvanecimiento, lugar donde sujeto y saber se enfrentan, lugar de represión, para Freud, saber inalcanzable por definición. Y sabiendo que es lugar príncipe para el armado del sujeto. En ese lugar el analista, en su quehacer, se coloca en sujeto supuesto saber para operar como causa del deseo, para crear el semblante del objeto A en la posibilidad de acarrear el menor impacto de padecimiento, lo que Nacio llama prestarle voz. Tal vez es valioso pensar que el reclamo es resistir, incrementar la angustia y el dolor, aferrarse a lo infantil, al nudo anterior de un espejismo en la posibilidad de abrir un espacio para la sublimación, posibilitar la fuerza creadora del vínculo transferencial y en ese lugar de sujeto supuesto saber, limitar al otro enfrentado al hueco de su falta con una posibilidad de concatenación significante, que es lo que producimos en la interpretación analítica, que en el trabajo plural deja de ser solamente palabra para ser también acto. Me gustaría destacar que trabajar en esa manifestación de conversión entre sujeto-objeto de la escena analítica es acceder a la construcción de un ideal del yo que en determinado momento pueda corresponderse a la sublimación. Lo que he encontrado es que al colocarme en el lugar de objeto, del objeto representante del deseo, se posibilita la obtención de aquello que falta constituirse. Es perder la máscara a través de un vínculo seguro, confiable, como el de una madre suficientemente buena. Convertirse en objeto transicional, ayudar a la recomposición del significante. Es apoyar al descubrimiento para que esa verdad inventada permita acceder al nuevo cuerpo confiado en su propia apariencia y conformación. Permitir la recuperación del sujeto, su castración y su marca, la real de aquello que falta y faltará siempre. Aspiración que inscribo en la ratificación de mi propia falta, de la ausencia de aquel que me ha significado y permitido ser mí misma siendo sí mismo y de cuyo duelo he ido aprendiendo a soltar la máscara que tal vez podía ocultar mi propia falta para devenir otra. Para terminar, les quiero agradecer profundamente a ustedes, los amigos del taller, que me han permitido, con esta invitación, quizá poner muchas palabras para todo esto, pero a la vez poder tejer los hilos de esta trama subjetiva pensando en cómo cada paciente pone en marcha mi propio agujero. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Yo lo que eh, puedo pensar sobre esto es que de alguna manera eh, tanto la niña como el niño, ¿sí? O digamos el puber o el adolescente y la adolescente, este, están ante un otro, ¿sí? Mundo, mundo de no verdades, mundo no determinado, mundo, ¿sí? Donde de alguna manera lo abierto está abierto, ¿sí? Y es muy difícil encontrar la contención como tal. Digamos, eh, en nuestra época era otra cosa, en mi época al menos, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que acá se enfrenta a una situación o se enfrentan en que
cómo corresponder a esta, sí, visión que de alguna manera también siempre fue fantasmática de los géneros, el Ujú. género masculino y el género femenino, que era lo que nos marcaba a nosotros, por ejemplo, ¿no? Hablo de mi época. Y entonces, hoy, encajar en esto es realmente caer un poco en esta situación de pertenencia a la vez que crítica a ese lugar tan establecido y establecido con normativas muy claras, ¿no? Que hoy además están en el otro totalmente, sí, descolocadas y también colocadas en otro lugar, como el movimiento feminista y demás, ¿no? Y dónde ha quedado la figura de lo masculino y lo femenino, y dónde están esas, sí, esos referentes más bien. Ujú. Entonces, creo que el, el, el cuestionamiento y, esta ubicación quizá en estos géneros o en el género líquido, si quieres, ¿sí? O en toda la trans, ¿sí? Todo lo que es transgénero o trans, ¿sí? Formativo, es requerido Ujú. por los chicos de hoy, porque lo que existe no alcanza a ser respuesta, no llena el vacío que tienen el día, pienso yo históricamente hoy, ¿no? Ujú. Mm, Por ahí iría mucho, claro que cada vez que nos enfrentamos a una persona en la consulta, pues lo que hacemos es revisar su mundo individual, su historia Claro. personal, sus modos de vivir este fantasma, Ujú. ¿no? Como decías, que tiene que ver con cómo se vivió, pero también, o sea, una cosa es la vida y el cómo, dónde recayeron, ¿sí? Sus satisfactores en la infancia, por ejemplo, ¿no? Y qué pasa con el mundo actual y el requerimiento de pertenecer a ese mundo, pero ser, digamos, ser crítico ante ese mundo distinto, que creo que es un modo de serlo, Claro. de ser crítico, no sé. Hay mucho que trabajar ahí, mucho que ver, ¿no? Sí. Gracias. A ti, Yolanda, no sé, no nos da para pensar mucho, yo creo. Claro, claro. Incluso, digo, lo que me fui dando cuenta, que incluso volvía sobre algunas cosas mientras leía, porque de alguna manera lo que escribí tiene que ver con lo personal también, con lo propio mío. Es decir, y no soy puber, ya pasé por muchas pubertades ya, pero sí, de alguna manera, es ver en ellos mucho de lo que se ha movido en mí en cuanto a angustia, a esta parte de desvelamiento, de un cuestionamiento de quién soy ahora sin el otro, ¿no? Y que es esa situación que creo que sí es muy de esa época, que es que soy sin el otro, porque me tengo que desprender de aquel niño que era, de mis padres también, ¿sí? Pero integrarlos de otra manera o recuperar de alguna manera a esos padres con los que de alguna manera también estoy en situación de no solo de duelo, sino de oposición y de requerimiento, ¿no? En cuanto a ver la falta en esos otros adultos de que ya no son aquellos que pensaba que eran, ¿no? Cuando yo veo a los más chiquitos llegar y decir, bueno, que todavía creen en los Reyes Magos y todas esas cosas, ese después va a tener que pelearse con sus Reyes Magos,
también, ¿no? Pero bueno, luego también como adultos nos vamos a seguir peleando con nuestros Reyes Magos. Ujú. ¿No? Y yo por eso le voy a Santa Claus. Ándale. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, está en todo esto esa posibilidad de que siempre estamos ante la falta de alguna manera. ¿No? Ujú. Y, y bueno, yo creo que la angustia y es existencial por eso, ¿no? Porque ahí está siempre. Ujú. Y sin ella no hay fantasma. O, o no abre la ventana al fantasma. Mm. Y Lucy, pero particularmente este salto de la infancia a la pubertad, si todas las épocas de la vida son difíciles, esa suena como como crucial, ¿no? Porque además están tan frágiles los púberes en toda esa pérdida, esos duelos, esa angustia, ese no conocerse, no reconocerse, ni tampoco reconocer a los que están afuera y antes eran protectores y eran los Reyes Magos o los padres, ¿no? Claro. De pronto es un momento de mucha fragilidad y es donde pueden ser atrapados por esto que decía Yolanda, ¿no? Ah, bueno, no encuentras tu lugar, no encuentras quién eres, tienes un vacío enorme. Ah, ¿qué tal si te haces una cosa transgénero, ¿no? O qué tal si entras a estas prácticas, ¿no? Que, a eso me refiero, con ese desamparo que, claro, todos los seres humanos lo atravesamos a lo largo de toda la vida, pero que es una época de mucha fragilidad, también por la edad, ¿sí? Por el momento. Sí, yo creo que, digo, se ha dado siempre. Lo que sucede es que el entorno va cambiando y entonces cambia la subjetividad en la que se conforman y constituyen estos púberes de hoy, ¿no? Porque el asunto no está en que qué tal si esto te alivia. De todas maneras, va a haber angustia, dolor, ¿sí? Y ante la pérdida. Digo, evidentemente hay un cambio y lo sufre tanto el varón como la mujer, digamos. No hay diferencia en cuanto a la angustia o el dolor, ¿no? Eh, Hay en cada uno la propia historia que va dando lugar a cómo se mueve ese fantasma y qué va a ir constituyendo, o si va a ser síntoma o qué. Pero de alguna manera creo que también hay un elemento que a mí me parece muy importante y es cómo el fantasma repercute en nosotros adultos que mandamos señales de angustia y ansiedad a nuestros púberes. ¿Sí? Estoy hablando de adultos, padres, abuelos, terapeutas, analistas, quien quiera. ¿Cómo es posible? ¿No? Es decir, también queremos otra vez volver al mundo de la certeza, cosa que ya no puede ser, ya no es. ¿Sí? Hay un mundo abierto para. Y esa es la realidad del fantasma. El otro día un niño me comentaba, me decía, ¿cómo es posible? Hay una película que se llama, una miniserie, una serie que es Adolescencia, Ajá. y donde un niño mata a otra niña de 13 años. Y es totalmente una creación, no es sobre hechos reales. Está muy bien realizada, creo yo, pero bueno, creo que lo importante acá es qué está sucediendo con nosotros, adultos,
y cómo estamos viendo o cómo quedamos aferrados a nuestros fantasmas, ¿sí? Propios en cuanto a edades, a nuestra, ¿sí? A nuestras verdades fantasmáticas también, como decíamos con Carlos, ¿no? Sí, pero entonces es, ¿cómo hago para poner este niño acá? Yo no puedo trabajar así. Uno no trabaja con alguien para ponerlo de tal o cual manera o hacerlo de tal o cual manera. Devendrá en, esperemos que, neurosis variedad de jardín, no hubiera dicho Ricardo, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante acá es que nosotros estemos abiertos a ser y a conocer más el mundo que se está generando en estos, o alrededor, o constitutivamente por ellos, los chavitos. Que sí, que no. Todo el mundo dice, se la pasan con el teléfono, pero todos nosotros pasamos con el teléfono. No es cierto que sean solo los niños, los púberes, los adolescentes, sí, son los papás, son y hasta las abuelitas también somos y estamos. Entonces, es parte de este momento que vivimos y esta subjetividad, porque digo, al fin y al cabo, todo esto nos atraviesa a todos. Entonces, creo que acá lo importante es cómo vamos a poder ver de qué manera se mueven estos fantasmas en estos niños. Si son las cortadas, ¿qué está queriendo o qué le está hablando a esta niña esa situación? ¿Qué está queriendo ella manifestar con esto? ¿Y qué requiere del otro para poder salir del dolor o goce de ese modo y encontrar otra vía? ¿No? Entonces, creo que tenemos que estar mucho más, sí, en el mundo de hoy, y a veces nos salimos un poco de ese mundo. Ujú, No sé cómo lo veas, Olga. ujú, Me parece que sí, que de pronto hay una exigencia hacia los púberes, ¿no? Que tiene más que ver con el fantasma de los padres, con lo que se quiere ver en esos niños, de cómo se van transformando, y no en lo que ese niño puede ser, ¿no? Y quiere ser además. Y yo creo que el problema también está en que los padres se asustan de ver la transformación de ese hijo o hija. Ujú. Y entonces se mueven sus propios fantasmas. Entonces viene, ¿sí? Como decía, la represión, la angustia, la ansiedad, la coerción, tienes que ser como yo quiero que seas, no te juntes con tal, te tienes que peinar así, no te compro esa ropa, o sí te... Entonces, pero tienes que ir por acá. Y bueno, entonces, eso no cambia. Creo que eso es lo mismo que hemos venido viviendo siempre. Ujú. Pero de alguna manera la subjetividad del entorno sí es distinta, y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo abordar esa subjetividad sin enmarcarla en un juicio total o absoluto, y dejar abiertos los márgenes para poder escuchar al adolescente y poder ir viendo hacia dónde se dirige en nuestro trabajo la posibilidad de caminar para donde pueda recuperar, porque al fin y al cabo vienen por un tiempo, tampoco no lo vamos a acompañar de aquí a toda la vida, por supuesto, Sí. ¿no? ujú. Y es un tiempo para lograr un ser sí mismo, no sé cómo decirlo, pero alguien que se constituye
en un sujeto. Digo que está permeado por la subjetividad que él va a ir armando, pero que sea de alguna manera eh, mm, viable en la vida. No, digamos, también aquí viene todo un tema, que sería otro tema, que es la psicosis, perversión, etcétera, ¿no? Hay algo, Lucy, ahorita que te referías a la miniserie esta de adolescencia, al final, si mal no recuerdo, Ujú, al final los padres están devastados, llorando y, digamos, se autorreclaman ellos y ujú, dicen, debimos hacer más, o alguna cosa así, ¿no? No está, digamos, eso habla mucho de los fantasmas de los padres, más, ujú. Sí, cuánto más y qué más. claro, exactamente. Sí, sí, Porque sí, si no, ese hacer más, mencionabas tú esto de ser suficientemente bueno. buena o suficientemente mala, diría, suficientemente buena y suficientemente mala. Así es, sí, Recae en la madre, recae en los padres, pero ese suficiente no es, digamos que es la pregunta equivocada, es decir, ¿qué tanto más debimos hacer? Porque eso es lo que, y ahí a mí me remite decir, por lo menos hacer un análisis, ustedes padres, porque no les cae la onda y es muy fácil culparse, ¿no? Hicimos, claro. hicimos Ujú, lo que pudimos hacer. Sí, esa hubiera sido una buena respuesta, pero lo que pudimos hacer para ser buenos padres, que eso, digamos, merecería toda una reflexión, ¿no? Que es ser un buen padre. claro. Y no hay Sí, por manual. eso, ajá, me gusta lo de Winnicott cuando dice suficientemente. Digo, lo que se pueda, hasta donde se pueda y de la manera que se pueda. Eh, digo, pero de alguna manera, o sea, esto es la constitución subjetiva que lo que está ahí, del muchacho que de alguna manera no tiene que ver, ¿sí? Solamente con la o lo que podrían haber hecho los padres, con la, ¿sí? Relación que puede haber tenido con ellos. Hay, está la escuela, este mundo otro, ¿no? Es muy interesante en la serie cuando el hijo del policía que investiga el asunto, que está en la misma clase que el chavito de la serie, bueno, el protagonista, y entonces le dice al padre, mira, me siento muy avergonzado de cómo estás, sí, de lo errado que estás, que vas por muy mal camino, ¿sí? Yo te voy a decir qué es lo que le pasó o qué pasaba en esto, ¿no? Y es cuando le habla de la comunicación de los incels y esto de si eran, toda esta parte de la sexualidad que se estaba jugando a nivel social. Y esto sí tiene que ver con la constitución del sujeto, ¿no? No con lo que hacen o no hacen los padres, con lo que dijeron o no. De todas maneras, es el individuo que va ¿sí? A tener sus propios fantasmas y a vivir con sus fantasmas. También es interesante la entrevista que tiene con la psicóloga. Y cómo él le devuelve si ella lo quiere. Es decir, ahí se está jugando toda una, realmente una situación de subjetivización de él, ¿sí? Propia. Y quizá a veces ponemos demasiado hincapié, y creo que eso es parte del temor de los padres al ver crecer los hijos, es que tanto son responsables
o somos como padres de esos hijos o de las conductas de esos hijos, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que sí, hay mucho de lo que dices, coincido, ¿sí? En que muestra con claridad cada una de estas instituciones, desde el inicio, ¿no? Cómo llegan a la casa, la policía llega a la casa del chavito, ¿no? Pero sin embargo, hay otros elementos que se juegan en la serie que me parecen muy interesantes, que es cómo escucha el papá del niño. ¿Sí? Yo sí vi, creo, una escucha en él y escucha en el sentido de acogida también del niño. ¿Sí? Como él, viendo el video, cuando el niño mata a esta chava, ¿sí? El padre claro que ve que es él, ¿sí? Y el niño, ¿sí? Niega esa situación. Sin embargo, el padre lo abraza, Pero fíjate, lo Ana Luz, escucha. perdón la interrupción, pero el niño refiere que cuando él va a jugar fútbol, que no quería jugar fútbol, Claro, tienes razón. que cuando él va al box, que no quería ir al box, y cuando fallaba, su papá volteaba la mirada. Exactamente. O sea, a eso me refiero. Estoy de acuerdo, claro que sí. Pero ahí ves, es como el niño fue constituyendo su propia fantasmática. Y son las máscaras. Él mismo dice no hasta que termina aceptando, sí, fui, ¿no? ¿Y cómo se va dando este juego? Y creo que es un juego que quizá la subjetividad que vivimos hoy tiene que ver con todo esto, ¿no? De cómo, pues, de no tener certezas, como decía Carlos antes, ¿no? Y está también en esto de involuntariamente célibe, involuntariamente célibe. Es decir, puesto por otros. Ella lo buleaba con que él era eso. Entonces, como dices, ¿a quién mató? ¿Qué mató? ¿Qué elimina? Y bueno, eso se juega en todos los momentos fantasmáticos, creo yo. Por eso esto del cuerpo infantil en su transición al cuerpo adulto, que negar, que no querer crecer, ¿sí? No querer, ¿sí?, desarrollarse, tener su menstruación. En fin, hay todo un juego de cosas que sí siguen siendo eh, muy importantes y marcan un momento crucial en el que quizá esto que decía Carlos de un lugar de mucha homologación no alcanza a dar posibilidades de diferenciación. Y de cómo ser separado, diferenciado del otro, a la vez que pertenecer al grupo. Creo que sí, los borramientos cada vez están más fuertes, tal vez, ¿no? Y con respecto al cuerpo y con respecto al mundo.